Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a la mesa redonda organizada por el Salón de Santa Cruz de Tenerife. Yo soy Alexandra Pierres, soy editora de Planeta Cómic y en concreto soy la editora junto con David Hernando de La Creación Propia. Antes de empezar, me gustaría recordar que este espacio está patrocinado por la Fundación Cinemas Cómic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de Laguna. Santa Cruz Cómic vuelve gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo y del Cabildo de Tenerife y el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario del Desarrollo Cultural. Muy bien, pues ya estamos de vuelta. Como podéis ver, estoy muy bien acompañada. Primero tengo a Claudio Stasi. Hola. Hola. Voy a hacer un pequeño resumen de vuestra trayectoria profesional, ¿vale? Aquí tendré que sacar chuleta porque los tres tenéis mucha trayectoria. Claudio publicó Francaccio, perdón si me equivoco con el italiano y si estoy matando algún idioma. Exacto, eso. Historias de la mafia cotidiana. Luego también has publicado Por esto me llamo Giovanni. Además también de la banda Stern, Rosario, Amor y Muerte, y después con Planeta Cómic has publicado La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza, y Nada, de Carmen Laforet. Luego tendremos a Israel Escudero, que se formó en la Escuela Buenas. Joso y más tarde en el SCAC. Además de haber trabajado como realizador y sobre todo en el campo de la postproducción, ha escrito diversos videoclips, cortometrajes, documentales e incluso videojuegos. Su irrupción en la novela gráfica fue en Diferente con nosotros, en Planeta Cómic, y su último trabajo junto con Marc Garreta, que es el dibujante de Todo esto te daré, que no ha podido asistir por motivos personales, pero le encantaría haber estado aquí. La novela gráfica de Todo esto te daré, de Dolores Redondo, que fue Premio Planeta de 2016. Luego también tenemos a Toni Fezzula, que su carrera profesional es muy polifacética. A principios de 2000 se encarga del diseño de escenografías para la película de animación de El Cid, La leyenda. Luego también has trabajado esporádicamente como dibujante de escenografías y storyboards para anuncios. Y luego también has estado en el mercado internacional, publicando con las editoriales Semic y Glenat en Francia, y en el mercado americano con la editorial Dark Horse. Con nosotros publicaste en 2020 la novela gráfica de la adaptación de Patria de Fernando Aramburu. Muy bien. Mi primera pregunta, me gustaría saber, bueno, que nos contarais brevemente de qué la trama de cada una de vuestras novelas gráficas. Empezamos, hacemos Claudio, Israel y luego Toni, si os parece bien. Vale. Bueno, yo he publicado dos adaptaciones con Planeta. La primera es La ciudad de los prodigios. Es un libro de Eduardo Mendoza. Trata la historia de un joven que se llama Onofre, que desde un pequeño pueblo de Cataluña se va a Barcelona con la intención de convertirse, como dice él, en el personaje más potente del Estado catalán. Y lo consigue, pero lo consigue, claro, chanchullando, haciendo cosas oscuras, claro, no muy legal, digamos, desde este punto de vista. Y lo interesante de la historia es que abarca una época antigua, desde el 1888 hasta el 1929, que son las dos exposiciones universales que se hicieron en la ciudad condal. El segundo libro es Nada, la adaptación del libro de Carmen Laforet,
Trata la historia de una chavala de nombre Andrea, que desde un pueblo del sur de España se muda a Barcelona con una beca universitaria y vive su vida universitaria en la casa de su abuela, en la famosa calle Aribau, junto con sus tíos y una tía suya. Y allí intenta descubrir quién es ella realmente, cuáles son sus intereses, y se choca con una realidad que es diferente de lo que ella esperaba. Estas más o menos son las dos sinopsis de mis dos libros. Vale, bueno, pues mira, yo junto con Marc Garreta, hemos adaptado el Premio Planeta de Dolores Redondo, Premio Planeta de 2016, Todo esto te daré. Entonces, bueno, es una novela que comienza cuando Manuel, que es un escritor, descubre que su marido ha tenido un accidente, esto no es spoiler porque es justo el principio de la historia, ha tenido un accidente, ha muerto en carretera en Galicia, en un pueblo de Galicia. Esto le sorprende mucho, no solo el hecho de que haya muerto su marido, sino el hecho de que esté en Galicia, porque él tenía entendido que su marido estaba en Barcelona por cuestiones de trabajo y tal. Él va a Galicia por el tema del cadáver y todo esto, y entonces empieza a descubrir un montón de cosas de su marido que desconocía. Temas familiares, temas de herencia, títulos nobiliarios, cosas así. O sea, toda una vida que su marido la está ocultando allí en Galicia, en la zona de la Ribeira Sacra. Y entonces, bueno, tiene como esta trama de misterio, porque de repente él le empieza a haber sospechas de que su marido quizás no ha tenido un accidente, de que no ha sido una muerte accidental, sino que ha sido una muerte provocada, alguien lo ha matado y tal. Todo esto, toda esta parte de misterio, así más detectivesco y tal, se une con pues, toda la parte del propio personaje de Manuel, descubriendo cosas de su marido que desconocía, ¿no? Un poco luchando entre estos sentimientos de la pérdida, el dolor, pero al mismo tiempo sentirse traicionado por esa persona. Y bueno, como todas las novelas de Dolores Redondo, pues hay este doble componente, ¿no? Más emocional, psicológico, de desarrollo de personajes, y luego pues toda la parte de misterio, que al final es eso, es como la trama que sirve de excusa también para la evolución del personaje y tal. Básicamente es esto. Sí. Es que si explico más ya empiezo a chafar. Entonces, nada. Venga. Pues nada, yo por parte he hecho la adaptación de Patria de Fernando Aramburu, que es la novela tan leída durante los últimos 4 años que ya no sé si hace falta que diga nada de la novela, ¿no? Porque es esencialmente una crónica intimista de los últimos 30 años. Pongamos que, o sea, digamos que terminaría con la proclamación de la tregua por parte de la banda terrorista ETA, que estaría en el año 2010 y recogería los anteriores 30 años de la crónica española, ¿no? Pero contada de una forma intimista a través de los ojos de una de las víctimas, que sería Vittori, que vuelve a su pueblo, bueno, donde ha estado viviendo toda la vida para investigar quién ha sido el ejecutor de la muerte de su marido, ¿no? Y claro, a través de una trama, de un drama personal, se va recogiendo a través de un calidoscopio de personajes que están relacionados con este personaje, se va haciendo un análisis de lo que fue la situación de, pues eso, ¿no? De la lucha contra el terrorismo y nada, pues básicamente es lo que había dicho al principio, es una crónica intimista de la, pues esto, ¿sabes qué pasa? Se me hace, creo que es la primera vez que alguien me hace una pregunta de qué va tu novela, ¿no? Porque es como todo el mundo da por supuesto de que sabemos de qué trata, y ahora estoy como obligado a... No, pero lo has explicado muy bien. Yo creo que está dicho ya, ¿no? O sea, sí, se ha entendido perfectamente. Me ha gustado mucho lo que has dicho del calidoscopio de personajes, entonces esto me ayuda a hilar con la siguiente pregunta, que es que
los tres tenéis estilos diferentes. Irra trabaja en guión, Claudio y Toni en dibujo, incluso vuestras dos novelas a nivel de estilos y de narrativa son muy diferentes. Entonces, me gustaría que me explicarais cómo organizáis el trabajo en el sentido de cómo empezáis en la página 1 y termináis, o sea, empezáis y termináis, luego cogéis, picáis de alguna y luego el final lo dejáis para más tarde, o no, empezáis por el final. ¿Cómo os lo organizáis o depende de la novela? ¿Empiezo siempre yo? ¿Hacemos el Sí, ¿os parece bien? ¿Hacemos siempre Claudio, Isra y Toni? Vale. Para las dos novelas trabajé de la misma manera, o sea que empecé por la página 1. Aunque en realidad hice una primera página que se llama la página de prueba, página de muestra, digamos, y no sé qué página era, puede que fuera la página 22 o no sé. O sea, me gustaba, tenía bastante bien en la cabeza visualizada aquella escena, entonces decidí hacer esta. Y luego modifiqué incluso algunas cosas, pero se quedó tal cual como página luego del libro. Y para la adaptación de Nada de Carmen Laforet igual, o sea que empecé con la primera página y terminé con la última. Lo que sí que tenía muy claro era cómo tenía que ser la portada. O sea, la portada fue la primera imagen que me salió en mente. No sé por qué, porque además no es una escena que aparece en el libro, pero de repente cuando terminé el libro tuve esta imagen y hice un boceto rápido y fue la primera cosa que le enseñé a David cuando estuvimos hablando del tema. Y, entonces sí, fundamentalmente en los dos libros he trabajado en esta manera lineal. Aunque ahora estoy haciendo uno nuevo, que no puedo decir nada, ya lo sé. Pero allí me estoy utilizando un método diferente. Estoy empezando por el final, no sé por qué. Me ha dado empezar por el final. Creo que las charlas que tengo con Toni de vez en cuando algo me ha picado la curiosidad y estoy dándole. Sí, es que es eso, pues, mirando Patria, a mí me da sí que tus cómics sí que me dan la sensación, igual que con los cómics de Israel, como que son más lineales y claro, Toni, yo creo que como es Patria a nivel narrativa es un poco más diferente, es un poco más de episodios de la vida de los protagonistas, entonces, bueno, Toni, explica cómo trabajas tú. No, lo que es que prefería no saltarse, si no... ¡Ay, sí, perdón! Irra, perdona. No, pero que si quiere hablar Toni, que hable Toni, que seguro que lo... No, perdón. No, continúa, Irra, sí. ¿Yo, seguro? Sí, perdón. Venga. Vale, pues bueno, mi proceso de trabajo, a ver, yo lo que hice fue leerme el libro, bueno, yo el libro me lo leí, yo recuerdo cuando yo estudiaba cine, me leí un libro de un guionista que a mí me flipa, me encanta, es una escritora además, que se llama William Goldman, y él es guionista de Hollywood, también era guionista de Hollywood, y él en uno de los capítulos hablaba sobre su experiencia en Hollywood, y en uno de los capítulos explicaba cómo se enfrentaba él a las adaptaciones. Él adaptó varias novelas de Stephen King a cine. Entonces, yo un poco, las veces que me ha tocado adaptar cosas, he seguido un poco el proceso que ponía él en el libro, que es, yo me leo el libro 3 veces. La primera, para familiarizarme, interiorizar la trama y los personajes, y eso es lo que hice yo. La segunda, para tomar notas y empezar a hacer una primera estructura. Y luego una tercera vez ya para acabar de pulir, encontrar frasecitas, encontrar detallitos que quizás se me pasó en la segunda vez. Pues yo seguí esto un poco a rajatabla y es lo que hice. Y entonces, eso, como vas dividiendo el libro en pequeñas secciones de información, bloques de información, no, pues aquí este capítulo es importante porque le pasa tal cosa a este personaje o se aporta tal pista o lo que sea. Y así. Y luego lo fui paginando todo, metiendo todo en páginas. Vale, pues esto lo puedo explicar en 5 páginas, esto en 2, esto en 3, esto en 1, esto en 5. Luego, claro, vas quitando, porque al final a la primera pasada te salen como 400 páginas, una locura, y entonces vas quitando. Y en mi caso, yo antes de escribir el guión y pasárselo a Mark, aunque con Mark ya fuimos hablando cosas, él iba haciendo diseños de personajes y tal, yo en mi caso tuve que decidir también porque yo me encontré, en mi caso concreto, de todo esto te daré,
que había mucha información para 110, 115 páginas. Y entonces lo que hice fue que me concentré solo en la trama detectivesca. Ahí el libro contiene, es como un 50% trama detectivesca o un 60% trama detectivesca y un 40% trama o elementos más emocionales, psicológicos de los personajes. Están súper guays, son súper interesantes, pero quizá no son tan visuales y quizá por querer meterlo todo iba a quedar todo como muy deslucido, muy embutido. Entonces dije, mira, vamos a centrarnos en la trama detectivesca, vamos a colocar las partes de personajes que sí o sí tienen que entrar, obviamente, pero, y bueno, eso fue un trabajo así de desglose y tal, hasta escribir el guión. Luego, este guión, y esto, pues, yo que sé, Claudio y Tony se han trabajado con otros guionistas, porque en este caso ellos se han hecho sus propios guiones, pero entiendo que si han trabajado con otros guionistas, habrán visto que al final el guión es como una base, pero al final, yo por lo menos con Marc lo decía, digo, al final el que se tiene que pelear más tiempo con la historia eres tú. Entonces, si hay algún momento, que hay alguna página que tú digas, hostia, aquí me funciona mejor si esta viñeta va en este lado, si aquí este personaje aparece antes, no sé qué. Entonces, la cosa fue fluyendo un poco. Es verdad que tampoco fue como un caos, sino que seguimos bastante el hilo, porque al final, como es una historia de misterio, sí que es verdad que hay pistas, cosas, hay datos que tienen que aparecer ahí sí o sí para que luego al final, no lo típico, ¿no? Cuando el espectador resuelves el misterio, claro, por eso en la página tal vi aquella cosa, ¿vale? Entonces eso tiene que estar sí o sí, pero sí que hubo mucha, o sea, toda la parte narrativa que Marc la hace estupendamente y maravillosamente, también afectó mucho luego a ciertas páginas, pero bueno, no sé si te explico, creo que es esto, ¿no? Sí, es un poco el proceso de trabajo que hicimos. Nada, a ver, por mi parte quiero encadenar un pelín con lo que estaban diciendo ellos. ¿Puedo preguntar algo a Israel antes? Dime. William Goldman es el guionista de Butch Cassidy y Sundance Kid, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, es muy interesante este tío. Sí, es muy interesante este hombre. Sí, pues. Pues nada, no, es que me pareció interesante esto que estaba diciendo, porque creo que jamás lo contesté en una entrevista. Esto a lo mejor puede ampliar Claudio después. Yo lo que hice es leer la novela una vez. En lugar de hacer guión técnico directamente, lo que hice es escoger cuál es la extensión que deba dar para cada capítulo de la novela, ¿no? O sea, sabía que, digamos, que para cada capítulo tenía que otorgar 200, o sea, de las 250 páginas, cada 2 páginas que tiene que estar un capítulo diferente, ¿no? Son 125 capítulos en total. Claro, o sea, tienes que hacer una reducción monumental, ¿no? Lo que hice es hacer una primera lectura que en verdad no es tan detallada y realmente tú no de alguna forma no puedes retener tanta información. Lo que sí me he dado cuenta que esa primera información que uno retiene es la más importante. Y lo que hice es hacer una primera lectura, hacer un storyboard a partir de la primera lectura y después de este storyboard volverme a leer el libro para complementar el mismo storyboard. O sea, no he hecho un guión técnico de por sí, porque ya a través de la ejecución del storyboard, de alguna forma ya estoy estructurando la historia, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Claudio del orden de producción, caos puro, caos bendito y caos... Es que realmente disfruto trabajando de esta forma. Incluso, por ejemplo, los 2 álbumes que estoy haciendo ahora para Francia, estoy adaptando los sistemas de trabajo que los utilicé, que de alguna forma los descubrí a través de Patria, ¿no? Porque en Estados Unidos, cuando había hecho previamente 2 series limitadas para Estados Unidos, y claro, los bloques de producción para ellos son bastante más estrictos, ¿no? Y me he dado cuenta que si no me cohibía con esto y lo que hacía era simplemente vigilar la producción diaria, es decir, producir una cantidad, a ver cómo decirlo, ¿no? Recoger una cantidad de manzanas del huerto diaria, digamos, determinada, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que no importaba es el orden en que lo hacía, ¿no? Era simplemente la cantidad. Y con esto el trabajo que hacía se hacía bastante más fresco y siempre partías desde lo que más ilusión te hacía hacer ese día, ¿no?
y de alguna forma eso hacía que el trabajo fuera más vibrante, y sobre todo está entrabas en aquello de enfrentarte con el vacío, ¿no? O sea, es decir, es lo que decía Miles Davis, ¿no? O sea, digamos que una sintonía aparte va hacia, de alguna forma, va hacia algún lado, y con determinadas asintonías que él introduce en la manera de tocar la trompeta, él está dirigiendo hacia la otra dirección. Y a mí esto me emocionaba mogollón. Es decir, digamos que de alguna forma sembraba muchísimo, diversificaba muchísimo mi estilo en función de la emoción de cada personaje y todo esto, para después buscar una forma para convertirlo en un conjunto coherente, ¿no? Y esto, no sé, para mí es mi mejor manera de trabajar. Para otro puede ser muy caótica y tal, pero yo honestamente es lo que prefiero hacer, ¿eh? Eso es Claro, yo puedo comentar una cosa. Se me hace muy sí. curioso esta forma de trabajar que comenta Tony. Parece que ahora Claudio le está copiando también. Se me hace muy curioso porque, claro, en mi apartado solo, estrictamente, que es guión, es imposible, claro. Y más habiendo tenido que guionizar una cosa, como digo antes, ¿no? Como decía antes, que es una novela o sea, que una trama de misterio, donde hay como un componente ahí de poner pistas y sembrar cosas que tienen que estar puestas en un orden determinado y tal. Claro, esto para mí, trabajarlo así es impensable, pero sí que es verdad, lo digo también para hablar por Marc, que el pobrecillo está pachucho y no ha podido estar aquí. Yo sí que sí que me consta que él, por ejemplo, cuando tenía que dibujar, no dibujaba el cómic cronológicamente, sino que pillaba las páginas un poco lo que le pedía el cuerpo ese día. Entonces, de repente, me pasaba, oye, mira, he empezado con la página 1, 2, 3, y luego de repente me pasaba la página 55, 56, 57, y luego iba saltando y tal. Entonces, ahí de repente lo que más, o sea, lo que decías tú, Tony, me ha recordado en mi proceso para nada, pero en el proceso de Marc sí que va un poco por ahí. Él lo hacía y de esta forma yo creo que él tenía la energía, o es la sensación que a mí me daba. Porque si lo hubiera tenido que hacer cronológicamente, creo que se habría aburrido más, habría sido más tedioso, y pudiendo saltar y hacer esta especie de caos que decías tú, creo que eso le fue mejor. Sí. No sé, hablo por él también, pobrecillo que no está. Pero bueno. Sí, pobre. Luego otra pregunta que tenía era si hay alguna diferencia entre las novelas que habéis adaptado y luego vuestra novela gráfica. ¿Os habéis cogido alguna licencia narrativa? Porque claramente no es lo mismo un texto corrido que luego transformarlo a cómic. Bueno, yo sí, varias. Porque claro, una cosa es un libro y una cosa es un cómic. Además, he trabajado con dos autores que tienen dos formas de escribir totalmente diferentes. Mientras, por ejemplo, Eduardo Mendoza utiliza un tipo de escritura que es más como grotesca, entre comillas, como un grotesco francés, para entendernos, ¿no? De clásicos pulp o de género negro francés. Carmela Foret utiliza más una narrativa más teatral, como Ibsen, como Casa de Muñecas, por ejemplo. Entonces son realmente dos maneras totalmente diferentes de escribir. Y cuando me enfrenté a los dos, bueno, en el primer caso, en La Ciudad de los Prodigios, tenía que decidir qué peso dar narrativamente a la historia. Porque no podía utilizar el género negro y al mismo tiempo el grotesco en la misma narración en cómic. Porque para mí, o sea, según mi punto de vista, no iba a funcionar. Entonces tuve que elegir una de las dos. Y decidí más por el género negro puro, eliminando unas partes de la historia, eliminando, cambiando o subrogándolas a una caja de texto o un diálogo, para que tuviera más fuerza la parte de género negro, y toda la parte grotesca eliminarla. Incluso la parte final, el libro termina en una manera y yo decido hacer que el libro termine no de manera diferente, sí un poquito antes, porque también lo mismo, o sea, que en la parte final del libro hay como una, digamos, narración más histórica a cómo terminaba la escena, que no voy a decirla porque no quiero hacer spoilers.
Pero sí, me pillé una licencia bastante grande en este caso. En nada, lo que cambié fue la narración. Lo que hablábamos antes, por ejemplo, digamos, en el ritmo narrativo, ¿no? O sea, he utilizado un ritmo narrativo mucho más lento de lo que es el libro, de lo que está en el libro. ¿Por qué? Porque es una obra intimista y es una obra que habla de una familia y habla de los sentimientos de una mujer. Y entonces decidí centrarme más en eso. Y cuando te centras en lo que son los sentimientos y no en la aventura, en lo histórico y todo esto, la narración necesita más páginas de las que tú puedes prever. Y entonces los silencios, los detalles, las miradas entre los personajes, páginas enteras donde igual no dicen nada, pero con los gestos exprimen una emoción, exprimen digamos, una historia. Y te puedo decir que ha sido más difícil al nivel narrativo adaptar nada que la Ciudad de los Prodigios, porque hablar de sentimientos, hablar de representar, no hablar, sino representarlo gráficamente, sintetizar en pocas páginas lo que podría ser un acto machista dentro de una familia. Es bastante complicado y además yo dibujé este cómic justo cuando estábamos en el lockdown. Entonces fue aún más complicado porque vivíamos una emoción bastante potente ya y tenía que representar algo potente al mismo tiempo, duro, rabioso, negro. Y bueno, además dije, no sé dónde vamos a terminar. Y dije, bueno, eso tiene que ser... Si es mi último cómic, qué dramático es. Y le metí todo lo que pude. ¿Irra? Bueno, pues a ver, licencia, lo que es cambiar cosas, cambiar, creo que no cambié nada, cambié una cosa. Bueno, más que cambiar, hay un momento, hay una secuencia o un momento del cómic que en el libro son 2 capítulos distintos en los que el mismo personaje habla en 2 momentos distintos con el protagonista, y esos 2 capítulos distintos, que son como 2 momentos en el que le aporta cierta información al prota, yo los unifiqué en una sola conversación. Es la única licencia de cambio. Lo demás, los personajes, todos son los mismos, las situaciones todas son las mismas, los entornos son todos los mismos. Lo que hice más que cambiar fue omitir. Entonces lo que hice fue que, por ejemplo, como comentaba antes, toda la parte o gran parte de la trama más sentimental del libro la dejé fuera. En el libro aparecen ciertos flashbacks que nos habla de la relación de Manuel, que es el protagonista, con Álvaro, su marido. Estos flashbacks no están. En el libro aparece también, por ejemplo, mucho más descrito, el personaje de Nogueira, que es un personaje... Mira, a ver si no se ve por aquí. Pues nada. Sí, se ve. Bueno, es uno... Se ve más o menos, sí. Es el... Más o menos. Bueno, es como una especie o sea, es antítesis del protagonista. Es un personaje totalmente opuesto al protagonista, pero que le ayuda en la investigación. Y es un personaje bastante interesante y que en el libro está más descrito, incluso a nivel personal, a nivel familiar. Yo esto lo obvié por completo, porque pensé también, claro, en un libro de 600 páginas tú puedes emplear de repente 50 páginas para describir a un personaje que no es el protagonista. Pero esto hacerlo en un cómic creo que se hubiera comido mucho emocionalmente, le hubiera vampirizado un poco emocionalmente contenido al protagonista. Entonces pensé, sé que es interesante, me va a dar un poco de rabia dejarlo fuera, pero tampoco podíamos desdibujar a Manuel, que es el protagonista. Entonces lo que hice, ya te digo, fue más omitir que cambiar, porque tampoco hacía falta mucho cambio. Es una novela también que avanza de una manera muy, muy clara, muy directa, y ahí pues estuvo bastante... La parte detectivesca y todo eso, que es lo que se mantiene, estuvo bastante fácil dejarlo tal cual.
Vale. Sí, a ver, me cuesta mogollón contestar la pregunta esta, porque para mí o sea, que digamos que el hecho de hacer una adaptación a cualquier medio, o sea, me parece una deconstrucción tan bestia, o sea, me parece el hecho de volcar la palabra en una imagen, me parece una transformación tan bestia de un medio a otro, que ya de por sí es como para mí un hecho milagroso que se parezca a la obra original, ¿no? O sea, el hecho de que consigas tú ver. Pero dicho esto, lo que hice es, pues esto, a través de la visualización de situaciones más o menos en el mismo lugar donde correspondía en el libro, y sobre todo utilizando frases extraídas directamente del libro y no omitiendo, es decir, no omitiendo nada de información circunstancial ni nada de información argumental importante, pues me imagino que es muy fiel, ¿no? A lo que he hecho. Pero ya te digo, ¿no? O sea, que digamos que para mí, la persona que hace una adaptación se merece el máximo respeto, ¿no? Porque es que, a ver cómo decirlos, ¿no? Aquí el tema de la autoría es algo muy... Ahora estoy entrando en otro tema, ¿no? Aquí el tema de la autoría es algo muy cuestionable, ¿no? En el sentido de que obviamente la autoría es del autor original, ¿no? Pero dicho esto, una vez cuando haces una adaptación, yo literalmente me lo tomé como si fuera una historia que alguien me ha contado. O sea, no es una historia de ese escritor, sino que de alguna forma la tienes que despersonalizar justamente para hacer la tuya propia, ¿no? Y en ese sentido se puede decir que es a la vez personal y a la vez muy fiel de lo que ha hecho Fernando, porque que me imagino que debe ser la situación tanto de Claudio como de Israel, bueno, y de Marc, ¿no? Así que bueno, oye, que yo he elogiado en un par de ocasiones el trabajo de Claudio, sobre todo me gustó muchísimo lo que ha hecho con Nada, me parece espectacular. Y además y el tema con el color lo ha mejorado mogollón. Y debo decir que lo de Marc, y lo digo con especial orgullo porque Marc fue alumno mío en la escuela, ¿no? Y el hecho de ver que está trabajando con otro profe monstruo como Israel, pues se hace a uno sentir muy bien, ¿no? Y yo no sé si el Claudia ha estado en narrativa durante esa época, cuando estuvo Marc de alumno allí. Yo tuve la mala suerte, no es broma, tuve la suerte de tener a Marc como alumno en un curso muy cortito, pero sobre todo tuve la posibilidad de conocerle más porque estuvo en el estudio con nosotros durante un tiempo. Y yo todavía no he tenido la posibilidad de leer el cómic, pero tengo muchas ganas de hincarle el diente cuanto antes. O sea creo que estaba en vuestro estudio cuando estaba dibujando, no sé si todo el cómic, pero lo gran estaba parte empezando. del cómic. Yo vi las primeras páginas y me enseñaba las páginas y me decía, ¿qué te parece esta? ¿Y esta qué tal es? Y digo, pero tú suéltate, tío. Harás un trabajo increíble, o sea, porque eres un talento. Y realmente de las páginas que he visto en la red de momento, o sea, tengo que mirarlo bien, realmente me ha gustado, ha hecho un trabajo excelente. De verdad. Y bueno, el trabajo de Tony yo lo conozco, o sea, yo adoro Tony como persona y adoro su trabajo, o sea, pero eso es una cosa mía personal. Estamos tirando flores aquí. Oh. Tenemos un amor incondicionado que si estuviéramos casados los dos, igual haríamos un pensamiento. No, la parte de las bromas, lo que decían mis colegas es totalmente verdadero, es muy interesante y yo, por ejemplo, tuve la posibilidad en el salón, en la feria del libro de Madrid, tuve la posibilidad de hablar con Eduardo Mendoza y estábamos los dos con... Sí, fue una charla, es majísimo Mendoza, sí, le encantó tu cómic. Sí, y recuerdo que me dijo, cuando me dijeron que ibas a hacer adaptación en cómic, pensé, pero ¿cómo demonios va a hacerlo? O sea, porque yo le volqué en este libro tantas cosas, tantas anécdotas, tantas partes históricas, que dice, ¿cómo va a solucionar todo esto? Y luego me dijo que estaba súper encantado de cómo lo había conseguido y me hacía la enhorabuena y eso para mí fue un regalo enorme. Y la cosa que más me sorprendió y me gustó
es un poco lo que decía Tony. Decía, veo en este libro, veo en esta novela gráfica mi libro, pero también veo que es otro libro. Y esto, claro, es el mejor regalo que te puede decir el protagonista, el autor del... Qué guay, qué guay. Luego también me gustaría saber, bueno, me parece súper bonito que todos digáis que os encanta el trabajo de los demás. O sea, este compañerismo entre todos me parece precioso, sí, claro, porque el mundo del cómic es un mundo complicado y entonces teóricamente tendríais que estar todos peleados con todos y todo lo contrario. Y todo lo contrario. Entonces eso es precioso. Claro, eso me ha parecido súper bonito. Luego también me gustaría preguntaros si hay alguna... Son las nuevas generaciones que se pelean entre ellos. Nosotros ya somos viejos, nos queremos todos. No, pero en general hay mucho compañerismo entre artistas y autores y me sorprendió mucho cuando entré en el mundo y es una parte que me encanta. Entonces, la siguiente pregunta que quería hacer es si hay alguna parte a la hora de adaptar que os ha costado más. O sea, ¿habéis tenido algún tipo de bloqueo creativo? Vale. Bloqueo creativo no, por dos razones. Primero, porque cuando tengo un bloqueo creativo me tomo un café y me pasa. O sea, es muy fácil. Y segundo, no me lo puedo permitir. O sea, tengo las entregas tan cortas que no me lo puedo permitir. Entonces, bloqueo creativo, hago algo para que me pase. El café suele ayudarme en eso. Pero sí que hay partes que te cuestan dibujarlas porque emocionalmente son fuertes. Por ejemplo, en Nada me costó dibujar la parte del machismo que hay en la familia de Andrea y el momento en que el marido de Juan, marido de Gloria, pega a su mujer sin ninguna razón. Bueno, no es que aunque hubiera razón no tiene ningún sentido. Pero esto fue difícil dibujarlo porque, claro, una cosa es que lo leas, una cosa es representarlo. Y esto me costó. No sabía qué hacerlo, no sabía dónde parar, no sabía cómo dibujarlo. En un principio cambié 2 veces la narración de cómo tenía que hacer. Y la otra escena fue en La ciudad de los prodigios, el momento en que Onofre, que es un chaval, o sea, estamos hablando de un chaval, viola otra chavala. Y es como un amor enfermizo que tienen entre los dos que termina en una violación, se puede decir. Entonces allí también, allí paré y no sabía cómo seguir. O sea, paré, hice un poco, salté en otras escenas, pero claro, tenía que volver allí. Entonces hay un momento en que Onofre está delante de la puerta de Delfina y luego las siguientes escenas que he dibujado no sabía cómo dibujarla. Entonces no sabía si hacer el acto, no hacerlo, y al final lo hice, pero en una manera que no sea vulgar. De una manera que se entienda, sobre todo que se entienda que haya un amor enfermizo entre los dos. Esto era lo que más me interesaba, porque al final estamos hablando de una época, estamos hablando de final de 800, es una época muy lejana emocionalmente a lo que vivimos al día de hoy, y claro, muy difícil de representar. Entonces, estos fueron los 2 momentos donde tuvo un momento de, hostia, ¿esto cómo lo hago? Entonces respiré a fondo, me tomé un café y hice varias pruebas, varios storyboards y al final lo solucioné por cómo están publicados. A ver, yo en mi caso, bloqueo, no, yo al revés. Yo de hecho, cuando escribo hay 2 cosas que disfruto especialmente. La parte de estructurar la historia, aquí me lo paso genial. Yo supongo que es porque soy de ciencias o algo así, pero a mí todo esto de estructurar la historia, dividirla, reorganizarla, lo disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego hay otra parte, y en este caso como además era una adaptación, todavía era un reto
mayor, porque cuando tú estructuras tu propia historia, en realidad nada te impide reestructurarla de otra forma. Pero aquí sí que era como hacer un puzzle, pero que ya tienes la imagen y tienes que cuadrar exactamente y dices, ostras, y eso que parece como que te limita más o te acota un poquito más, a mí todavía me divertía más, ¿no? Entonces, toda la parte de estructura me lo paso súper bien y luego hay otra parte que también me lo paso súper bien, que en este caso sí que no, ahí me tuve que limitar, que es la parte de los diálogos. A mí me encanta escribir diálogos. Claro, aquí es verdad que tuve que ceñirme, pero bueno, también me lo pasé muy bien porque, por ejemplo, los diálogos que están en el cómic no son exactamente los mismos que están en el libro. De hecho, muy pocas veces la frase que dice el personaje es exactamente igual a la frase que dice en el libro. Pero sí que lo que hice fue interiorizar un poco el personaje, por ejemplo, de Manuel, que es el prota, el personaje de Nogueira, que es un poco el que va con él en esta especie de buddy movie que se montan los dos. Y entonces, las frases que están no son tal cual las del libro, pero tenían que respirar igual que los personajes. Entonces, al revés, o sea, que al final, al revés, nada de bloqueo. O sea, todo fue como un mogollón de cosas que me divertían mucho. La única parte que más difícil se me hizo, que no diría que me llegara a bloquear, pero como te decía antes, es decidir qué dejar fuera y qué dejar dentro. Porque también me parecía muy importante que se entendiera. A mí me flipan las novelas de misterio y tal, pero que solo fuera una historia de misterio, creo que no hacía justicia a la novela de Dolores Redondo ni al personaje protagonista, que tiene como su propia evolución, su propia especie de viaje del héroe, del personaje que es al principio de la historia al personaje que es al final, pues no solo resolviendo el misterio, sino perdonando a su pareja, entendiendo a su pareja y todo esto. Entonces, ahí es la única parte que para mí fue difícil. Pensar, ostras, ¿qué dejo fuera que no me desdibuje el personaje de Manuel? O sea, que me siga teniendo, que sea igualmente, que me ayude igualmente a que el personaje de Manuel siga manteniendo interés emocional. Y quizás esa es la única parte. Pero ya te digo, yo creo que no es bloqueo. Además, yo creo que es lo que dice Claudio. Cuando estás un poco acostumbrado a trabajar con deadlines, con entregas y tal, no te bloqueas porque sabes que no te puedes bloquear, yo creo. También ayuda mucho si escribes 2 o 3 cosas a la vez. Paras un momento, escribes otra movida, la cabeza se te va para otro lado y cuando al cabo del rato vuelves a lo que tenías y de repente es ¡guap! ¡Pum! Todo reset. Y eso también ayuda un montón. Pero bueno, no sé. Y Israel, cuando hablas de escribir algo distinto, ¿te refieres a escribir otro proyecto? O sea, no de lo mismo, sino de otro proyecto, ¿no? Sí, de otro proyecto. Cuanto más diferente, mejor. Es que me estoy encontrando con algo muy parecido yo ahora mismo, ¿no? O sea, cuanto más, o sea, cuando obviamente estoy, o sea, que digamos que ahora no puedo permitir demasiado estar en el multitarismo, digamos, ¿no? Pero sí que definitivamente siempre dejo un resquicio para algún proyecto o algo que esté preparando a la par, porque ese proyecto me obliga a no pensar demasiado en el trabajo principal que estoy llevando, ¿no? Y esto me pasó un poco cuando estaba, tiene sus peligros, esta metodología tiene sus peligros de que a lo mejor se te puede ir, ¿no? Pero digamos que yo he conseguido con el tiempo disciplinarme y lo que decís de los deadlines y de realmente tienes que alimentarte es un factor muy importante, ¿no? Determina el estilo, determina el tiempo de las entregas y todo. Y yo con Patria no he encontrado jamás nada. O sea, sí que había partes que no me entusiasmaban tanto como otras. Es que tampoco sé si mencionarlos. A ver, bueno, quizás algunas, en la época de Nerea, de la actualidad de Nerea, por ejemplo, había ciertas secuencias que realmente no me entusiasmaban demasiado, ¿no? Lo que pasa es que cuando me pasaba algo así, lo que hacía es buscar una forma visualmente para mí interesante para representar esto, ¿no? Era donde más he experimentado al final. O sea, el viaje de estudiantes de Zaragoza, de Nerea, por ejemplo, que de entrada como descripción no me parecía no me entusiasmaba. Lo que hice es buscar una forma para relacionarlo con la movida madrileña y con los 80 y tal, para que al final me resultaba provechoso, ¿no? Es que yo lo del bloqueo, claro, el bloqueo de
artista yo he tenido la suerte o la mala suerte de vivirlo hace muchísimos años. O sea, eso ya sé cuál es la sensación concreta y digamos que hoy en día tengo los mecanismos psicológicos para evitarlo. Y uno de los sistemas es no pensar demasiado. O sea, si no, mira, el agro de la intuición, ¿no? Yo creo que intuición básicamente no es trabajar a lo Lailo, sino es esencialmente utilizar los mecanismos que sabes de que están allí, pero por puro hecho no te estás cohibiendo pensando demasiado en ellos. Siempre te estás dejando que ellos vayan saliendo a flote, ¿no? Y cuando me encontraba con situaciones esas de que no sabía cómo solucionar esta viñeta o la otra, simplemente lo dejaba fluir. O sea, simplemente o lo abocetaba un poquito, lo dejaba fluir. No, y normalmente me daba cuenta que el bloqueo se debía a un factor externo, ¿no? O había dormido poco o estaba cabreado por algún motivo y tal. Porque normalmente no existía el factor bloqueo, suele no existir cuando tú estás bien. Es decir, cuando tú estás bien tranquilito, te dejan en paz trabajando y tal, y no tienes ninguna otra preocupación, realmente no existe bloqueo. O sea, siempre te ves capaz de hacer tres cosas a la vez, ¿no? Pero cuando es una situación de estas donde estás presionado por uno o por otro motivo, entonces es un problema, ¿no? Y allí tienes que ser consciente de que es un factor exterior, ¿no? Y porque, a ver, a los 40 años ya te sabes cómo funciona esto, o sea, ya te sabes cómo los truquillos del lenguaje. Lo has leído tanto, has producido tanto que en el fondo están todos allí. Simplemente es dejarte llevar y dejar que vayan surgiendo, ¿no? Es un consejo que sirve más para la gente que ya tiene sus años de lectura y sus años de producción. No es un consejo para alguien que está aprendiendo. O sea, para alguien que está aprendiendo, obviamente se tiene que crear los engranajes para poder hacer todo esto, ¿no? Esto es simplemente para alguien que ya tiene que producir mogollón. Para mí fue muy importante lo de trabajar en Estados Unidos, ¿eh? Allí, el hecho de... Porque había estado trabajando en Albus en Francia, donde era lento, y cuando pasé a trabajar en Estados Unidos, donde no puede ser lento, o mueres en el intento o simplemente lo haces, ¿no? Y al final lo hice. O sea, pero hay que decir una cosa, que yo creo que cuando se trabaja más bajo presión es donde sacas lo mejor de ti, justo por lo que decía Tony, porque no piensas. O sea, el pensar demasiado cuando trabajas hace que se crean, que se crean demasiados bloqueos que no te permiten avanzar. Y esto es lo que le pasa muchas veces, por ejemplo, a los alumnos de la JOSO, ya que los tres somos profesores de la JOSO, le pasa a ellos, ¿por qué? Porque no tienen background. Fundamentalmente leen pocos o casi no leen cómic. Toda digamos, la curiosidad artística que tienen es visiva, pero de videojuegos o de pocos cómics que tienen un lenguaje narrativo solo, como por ejemplo el manga, cuando en realidad deberían expandir más sus lecturas a otros medios para coger de otros lados y aprovechar de estos lenguajes universal. Y solo en esta manera, fluyendo con el saber, ¿no? de haber leído mucho y de haber chupado mucho de otros autores y meterse caña ellos mismos para que todo sea muy rápido, muy rápido. Y es lo que, o sea, a mí, por ejemplo, me pasó con las 24 horas. No sé si sabéis qué es, pero es una locura. O sea, es un reto que se hace en Estados Unidos donde en 24 horas tienes que producir 24 páginas, una historia completa. Y lo hicimos, lo hice cuando estaba en Palermo y en una noche conseguí hacer 24 páginas. Y de allí fue como, ¡buah! O sea, se puede hacer. Qué locura. Sí, luego dormí un día entero, pero sí, claro. Esto es una experiencia que te ayuda mucho porque te quita los filtros. Y mucha gente que no consiguió terminar la historia, que acabó a página 2 o a página 1, es porque no quitaba los filtros. Es que
Con el tiempo yo creo que sobre todo cuando haces cosas, esto es algo que siempre le digo también a los alumnos, haced cosas. O sea, dibujad un fanzine, participar en un corto de alguien, haced cosas. Cuando haces muchas cosas, llega un punto en que te das cuenta, porque cuando tú estás creando, escribiendo, dibujando, lo que sea, normalmente tu primera intuición seguramente, a no ser que seas muy bueno o que seas un maravilloso artista, muchas veces tu primera intuición no es la correcta. Pero a lo mejor la segunda o la tercera ya sí es la correcta. Entonces, hacer muchas cosas te ayuda a saber ese momento en el que, vale, hostia, esta primera idea me parece genial, pero no, es una basura. Pero la segunda, vale, esta ya me vale. O la tercera ya me vale. El problema es que, o sea, tú te tienes que encontrar a ti mismo, creo yo, ese momento en el que tú sabes, vale, aquí. Entonces, el problema es que si tú no has trabajado, no has hecho cosas, no has creado, aunque sean cosas cutres para ti, no encuentras ese punto. Y luego está el problema también que decíamos, que es que si no has trabajado con limitaciones como lo de las 24 horas, por ejemplo, esto me parece maravilloso. Lo que pasa es que entonces, si tú dices, llegas a esa tercera o cuarta idea que dices, vale, esta es la buena, pero todavía no cierras la puerta, entonces entran las dudas. Y cuando entran las dudas, entonces ya eso es el pozo. Ahí ya caes en un pozo que... Por eso muchas veces cuando trabajas con deadlines está muy guay, porque no te permite, o sea, tienes que cerrar la puerta esa, sí o sí. Y las dudas ya no entran. Quieren entrar, pam, pum, fuera. No, ya no hay tiempo. Entonces eso es cojonudo. Y al final yo creo que está muy bien como haber hecho este trabajo previo, que como decía Tony, creo que se consigue con haber ido haciendo cosas a lo largo de los años. Y entonces así es cuando eliminas o cortas de raíz ese momento justo en el que van a entrar las dudas. Porque las dudas es el pozo. Yo conozco gente, yo tengo compañeros míos de cuando yo estudiaba cine, hace 20 años casi que salí yo de estudiar cine, que todavía están escribiendo su primer largo. Y hace 20 años, o sea, y entonces lo empiezan a escribir, hacen un primer borrador, lo dejan, cambian un poco. Digo, tío, 20 años, o sea, ya puede ser esto una maravilla increíble que vaya a cambiar la historia del cine, porque es que sí, entonces... Pero claro, llega un momento... No tiene ningún deadline, perdona, verdad que te he cortado. Pero no, continúa. No, que eso es lo que han ido, lo que están haciendo en el fondo no es escribir un largo, es alimentar sus propias dudas. Entonces, tienen ahí han caído en un pozo, creo yo. Bueno, no sé, estoy divagando aquí, pero bueno, yo creo que no, pero... no, digo que me pasa mucho con muchos autores, que lo tratáis a vuestras obras como bebés y llega un momento que los tenéis que dejar ir y volar. Y es lo que decía tanto Claudio como Irra. Di, Tony. No, nada, es que realmente no tengo nada que añadir, o sea que no, ya lo han dicho ellos. Sí. Ya, haré una última pregunta porque creo que ya se nos está pasando la hora. Haré una última pregunta que nos viene desde el chat, que es de parte de Sara Fernández, que, bueno, ya la ha contestado parcialmente antes Israel, pero la pregunta es, ¿cuál es la parte del proceso que más os gusta en vuestro trabajo? La parte del proceso que más nos gusta, aparte de firmar el contrato... Aparte de cobrar. Recibir la pasta. ¿Sí? No, la parte más es que realmente yo no consigo separar las partes. O sea, para mí no es el momento en que hago el storyboard, el momento en que hago el dibujo, el momento en que hago el color. Es que realmente no consigo separarlo. O sea, para mí es un bloque único. Entonces, me gusta cuando hago todo. Me gusta cuando hago el storyboard, me gusta cuando hago los estudios de personajes, me gusta cuando hago el color, las sombras, los bordes. Soy un maniático me encanta cada paso de hacer unas páginas de cómic. O sea, yo creo que los dibujantes de cómic somos unos románticos. O sea, seguimos con la idea románticas de nuestros maestros del pasado y nos encanta la idea que de alguna manera hemos cogido el legado y estamos siguiendo un camino que desde pequeño nos llevó a mundos imaginarios y fantásticos.
historias magníficas y creo que lo hacemos por eso. Así que por mi parte, cualquier parte del cómic, incluso presentaciones, entrevistas, charlar con los colegas, me gusta todo. Muy bien, te encanta tu trabajo, ¿no? Qué bien. Se nota, ¿no? Sí, bueno, eso es precioso. Yo, bueno, aparte de esto que comentaba antes, que tiene que ver con la parte estrictamente de escritura, de guión, a mí hay una parte que me encanta, o sea, no lo puedo evitar, que es cuando me enseña, o sea, cuando, en este caso Marc, por ejemplo, pero quien sea el dibujante, me enseña las páginas, o páginas, o sea, no todas, o sea, me va enseñando dibujos, o mira, este es el personaje y tal, pero da igual, o sea, ya sea para un proyecto que se va a publicar seguro, ya sea para un proyecto que estamos empezando y que todavía no sabemos si saldrá a la luz o no, ya sea para un fanzine, o sea, me da igual. Cuando yo escribo mis movidas y de repente eso cobra vida en forma de dibujo, a mí esto me flipa, pero o sea, me encanta, o sea, me maravilla. Para mí hay dos cosas que son como magia, que es cuando ves tocar a un músico en directo, a mí esto me parece magia, y cuando ves a alguien dibujar. A mí el hecho de dibujar me parece maravilloso. Entonces, cuando encima algo que tú has escrito, unos personajes que tú tienes en tu cabeza, yo, por ejemplo, siempre que trabajo con algún dibujante, le digo, mira, yo pongo la historia, pongo los personajes, digo, pero la parte visual es tuya. Yo le envío referencias, todo lo que quieras, pero la parte visual es de esa persona. Entonces, cuando como que tú haces una mitad y luego te llega la otra mitad, a mí o sea, me fascina. Y parece casi infantil. Es casi una alegría casi infantil. Y el otro día me llegaban, ayer o antes de ayer también, me llegaron como 3 o 4 páginas que está haciendo para un proyecto que queremos mover y tal. Tío, yo las miro y que me hacen brillitos los ojos, ¿sabes? Y que no es la primera vez, que tengo ya 45 años, pero, ostras, me emociona mogollón. Y esa parte me encanta. Y ojalá no me deje de encantar nunca. No, a ver, es que estaba pensando mientras estabais hablando que lo que en verdad estamos buscando es una especie de... Es como una especie de expectativa de una recompensa, ¿no? Recompensa por el esfuerzo que en el fondo no se puede palpar y jamás llegará, pero que digamos que no la puedes ver de alguna forma, pero siempre está detrás, ¿no? Es intuitiva, es indomable y es inalcanzable, ¿no? Lo que haces en el fondo es, no hay una parte especialmente en la que estoy disfrutando más, pero son como pequeños oasis de placer en el proceso quizás tedioso de ir trabajando los TVAs, que tú sabes de que están allí, ¿no? Lo que haces es ir con tu camellito de una parte a otra parte, ¿no? Y los vas encontrando, allí te sientes reconfortado y después vas al siguiente oasis, ¿no? Jamás llegarás a salir de allí, ¿no? O sea, es bastante, todo lo demás es puro esfuerzo, ¿no? Pero que digamos que uno no existiría sin el otro. Y no, simplemente, yo creo que lo que decía al principio de mi metodología de trabajo, en el fondo, se debe a que estoy buscando constantemente mantener esa chispita, ¿no? El momento en que me estoy encontrando con que ya me está ahogando la página, ya me está aburriendo la página y eso quiere decir de que ya hay algo va mal, ¿no? O sea, que digamos que no estoy encontrando o sea, ya voy más allá es que voy, o sea, que digamos que la parte tediosa ha superado la parte placentera de hacer la página, ¿no? Y por eso estoy trabajando de esta manera. Muy bien, pues muchas gracias. Me ha parecido súper interesante todo lo que contabais y creo que ya llegamos a la hora. Entonces, pues ya solo me queda decir que adiós. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. A vosotros. Y bueno, antes de terminar, me gustaría recordar que este espacio está patrocinado por la Fundación Cinemas Comic y la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna. Santa Cruz Comic vuelve gracias al patrocinio de Sociedad de Desarrollo y del Cabildo de Tenerife y del apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural.